La niebla aún cubría Camp Pendleton cuando un susurro rompió el silencio del amanecer. En una caja rota yacía un cachorro de pastor alemán empapado, temblando, obstinado, aún intentando hablar de alguna manera. Se suponía que no sobreviviría a la noche. En cuestión de días, se convertiría en una voz que transformaría un cuartel silencioso en un coro. No aprendería primero las órdenes, aprendería a conocer los corazones. Le respondería al deber, armonizaría con los disparos y llevaría el dolor de una viuda como un himno. Lo que sucederá a continuación te hará llorar y creer en las segundas oportunidades para los olvidados. Antes de comenzar, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que ningún ser humano o animal debe quedarse atrás, dale a suscribirse y comparte esto, porque los milagros a menudo llegan con 4 patas y una vocecita valiente. La niebla matinal se cernía espesa sobre Camp Pendleton, California, descendiendo de las colinas como un mar tranquilo. El aire era fresco y pesado, con olor a sal y aceite, notas familiares de una base del cuerpo de marines despertando. Los camiones retumbaban en la distancia y el eco metálico de las botas contra la grava resonaba a través de la niebla. Pero en medio del ritmo disciplinado del amanecer, otro sonido, más suave, entrecortado, se filtraba en el aire. Era un gemido débil, apenas audible, que provenía del campo de entrenamiento abandonado cerca del perímetro norte. El equipo de patrulla se detuvo. Uno de ellos, el soldado Morris, un joven recluta de mirada ansiosa, se agachó junto a una caja de madera para equipos que había quedado en el antiguo depósito de suministros. Acercó la oreja. «Señor, hay algo vivo ahí dentro», dijo con voz ligeramente temblorosa. El sargento Ethan Ward, un marine de 55 años con un físico atlético, pero robusto, dio un paso al frente. Su uniforme lucía el verde descolorido de innumerables ejercicios. Sus botas estaban rayadas, pero perfectamente atadas. Su corto cabello entrecano y la pequeña cicatriz bajo la sien izquierda contaban la historia de un soldado que había visto demasiado y hablado muy poco. Sus ojos color avellana claro, antes feroces, ahora transmitían la tranquilidad de alguien que aún estaba atormentado por los recuerdos. Ethan había vuelto al servicio activo hacía solo 3 semanas, tras una larga recuperación de una lesión sufrida durante un entrenamiento, un accidente que también le había costado la vida a su compañero canino, Valor. No había hablado mucho desde entonces. Se arrodilló junto a la jaula. La tapa de madera estaba húmeda y agrietada, y desprendía un ligero olor a óxido y aire marino. Se oyó de nuevo un grito ahogado, seguido de un sonido de arañazos, frenético pero débil. «Atrás», dijo Ethan en voz baja. Abrió el pestillo y, en cuanto se abrió la rendija, un diminuto cachorro de pastor alemán salió disparado. Tenía el pelaje empapado, moteado en tonos marrones y canela, y su pequeño pecho se agitaba mientras ladraba desafiante. Sus ojos, de un ámbar claro con un extraño brillo, se encontraron con los de Ethan, como exigiendo una explicación por su confinamiento. La pequeña criatura emitió una serie de sonidos, mitad gemido, mitad gruñido, y luego un ladrido agudo que casi sonaba como una queja. El soldado Morris se rió entre dientes. «Supongo que tiene opiniones, sargento». La expresión de Ethan no cambió, pero una leve sonrisa de diversión se dibujó en sus labios. Levantó al cachorro tembloroso y lo envolvió suavemente en su chaqueta de campo. «Tranquilo», murmuró. El perro apretó su cara contra su pecho y dejó escapar otro sonido, un zumbido, como si intentara hablar. Los otros marines observaban, entretenidos. El capitán Nathan Cole llegó momentos después, atraído por el alboroto. Cole, un oficial de 39 años con rasgos tranquilos y afilados y ojos color avellana firmes, irradiaba una autoridad silenciosa. Su corto cabello castaño estaba cuidadosamente peinado con gel bajo su gorra, y su uniforme estaba inmaculado, como si lo hubiera planchado la disciplina misma. Conocido entre sus hombres por su sentido de la justicia, rara vez alzaba la voz, pero cuando lo hacía, podía acallar una tormenta. Miró a la pequeña criatura que se retorcía en los brazos de Ethan. «¿Ha encontrado un recluta, sargento?», preguntó secamente. Ethan se puso firme por costumbre. «Lo encontré en una caja junto al viejo campo de tiro, señor. Solo, con frío y ladrando». El capitán Cole se inclinó ligeramente para inspeccionar al animal. «Quédatelo unos días.
Que lo examine la doctora Sarah Kim y luego envíalo a la unidad de adiestramiento canino de Nevada. Su tono era seco, práctico y definitivo. Sarah Kim llegó poco después, una mujer alta y delgada de unos 30 y tantos años, con el rostro ovalado enmarcado por una melena negra recogida. Su postura era enérgica y profesional, pero sus ojos oscuros transmitían una dulzura que provenía de años de tratar con animales heridos. Llevaba una bata de laboratorio sobre el uniforme militar, y un ligero olor a antiséptico la seguía como una insignia. Había crecido en un rancho de Wyoming, donde su padre le enseñó que todos los animales hablan, solo hay que saber escucharlos. Esa creencia, forjada por la pérdida del perro de la familia durante un incendio forestal, la había convertido en una persona eficiente y profundamente compasiva en su trabajo. Examinó rápidamente al cachorro, limpiándole la suciedad del pelaje. Macho, de unas 7 semanas, buen peso, sin signos de traumatismos, pero se detuvo, escuchando la extraña serie de vocalizaciones que emitía el perro. Es inusualmente expresivo. Ethan asintió. Tú también lo has notado. El cachorro volvió a gruñir, un suave gruñido que se convirtió en un chirrido y luego en un ladrido corto y agudo. Era como si los sonidos tuvieran significado. Sarah sonrió levemente. Le está hablando, sargento. Quizás sabe quién le ha salvado. Ethan no respondió. Se limitó a estudiar la cara del cachorro, las orejas alertas, los bigotes temblorosos, la forma en que se negaba a apartar la mirada de él. Había rebeldía en esos ojos, pero algo más suave debajo. Confianza. Le acarició la cabeza al perro y murmuró. Tienes mucho que decir, ¿verdad? El cachorro soltó otra cascada de sonidos, ladridos cortos, gruñidos rápidos, y algo que casi parecía un suspiro. Ethan se rió en voz baja, y el sonido lo sorprendió incluso a él mismo. Era la primera vez en meses que una risa se le escapaba de la garganta. Supongo que te llamaré Echo, dijo en voz baja. Todo lo que dices me rebota. El capitán Cole sonrió levemente. ¿Un nombre apropiado? ¿Lo mantendremos alejado del arsenal? A última hora de la tarde, la niebla se había disipado, revelando las crestas bañadas por el sol más allá de la base. Los hombres volvieron a sus tareas y Ethan llevó a Echo al pequeño cobertizo de suministros que servía de perrera temporal. En el interior, el cachorro empezó a explorar inmediatamente, olisqueando las estanterías metálicas, mordisqueando un cordón de bota y luego sentándose con orgullo, como si quisiera declarar su propiedad del lugar. Ethan lo observaba desde un banco, con una leve sonrisa en los labios. «Actúas como si siempre hubieras estado aquí», murmuró. Sarah entró con una toalla y una pequeña lata de comida para perros. Necesitará calor y descanso. Probablemente se separó de su camada durante el último traslado de suministros. Alguien podría haberlo abandonado. Ethan frunció el ceño. ¿Abandonado? ¿En una jaula como esa? Ella se encogió de hombros ligeramente. La gente entra en pánico. Las bases se mueven rápido. A veces, la compasión se pierde entre el papeleo. Sus palabras sonaron pesadas, aunque su voz se mantuvo tranquila. Se agachó y acarició la espalda del cachorro. Es un superviviente. La mayoría de los de su edad no habrían sobrevivido a la noche. Echo movió su diminuta cola, luego la miró y emitió un sonido, que era mitad ladrido, mitad gruñido, breve y deliberado. Sarah se rió, y también era obstinada. «Encaja perfectamente», dijo Ethan, casi sonriendo de nuevo. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Ethan regresó a su pequeña habitación del cuartel con vistas al parque móvil. Se sentó en su escritorio, el zumbido de la maquinaria exterior se mezclaba con el tranquilo tic-tac del reloj de pared. En el suelo, Echo estaba acurrucado dentro de una manta doblada, pero no estaba dormido. Cada pocos minutos, emitía un suave murmullo, a veces un gemido, a veces un leve gruñido, como si mantuviera una conversación con el silencio mismo. Ethan intentó leer un viejo manual de entrenamiento, pero no dejaba de mirar hacia abajo. El ritmo de los sonidos era extrañamente reconfortante. Le recordaban el valor, la forma en que su antiguo compañero solía respirar a su lado durante las patrullas nocturnas, firme y presente. Cerró el libro y se recostó, dejando que el peso de los recuerdos se asentara como el polvo. El cachorro levantó la cabeza, con los ojos brillantes en la penumbra, y emitió un suave gruñido, a medio camino entre una pregunta y un consuelo. Ethan se rió entre dientes. «No duermes mucho, ¿verdad?», susurró. Echo ladeó la cabeza, ladró brevemente, lo que sonó sospechosamente como una respuesta, y luego volvió a acurrucarse.
Por primera vez en meses, la noche no se sentía vacía. Los barracones, normalmente definidos por el silencio y la rutina, parecían cobrar vida de nuevo con pequeños sonidos, patas suaves moviéndose, respiraciones débiles y el latido de algo nuevo. Afuera, la niebla regresó, extendiéndose sobre el campamento como una manta. Los hombres se acomodaron en sus literas, los camiones se callaron e incluso el viento del océano pareció contener la respiración. Solo un sonido rompió la quietud, un pequeño y persistente gemido proveniente de la esquina de la habitación de Ethan, seguido de un suspiro y luego de un leve ronroneo que nadie hubiera esperado de un perro. Ethan sonrió en la oscuridad. «Duerme bien, hecho», murmuró. «Ya has hecho que este lugar sea un poco menos solitario». El cachorro exhaló, se dio la vuelta y dio un último ladrido suave, como diciendo, «Buenas noches, sargento». Y, por primera vez en años, Ethan Ward cerró los ojos y durmió sin soñar con la guerra. La mañana siguiente llegó envuelta en la suave luz gris del amanecer costero. La niebla se había disipado, pero aún se aferraba a las carreteras asfaltadas entre los barracones, como un recuerdo que no quería desvanecerse. El aire olía ligeramente a sal y aceite de armas. Camp Pendleton estaba despertando, las botas resonaban sobre la grava. Los motores rugían hasta desvanecerse. El aire olía ligeramente a sal y aceite de armas. Camp Pendleton se despertaba. Las botas resonaban sobre la grava, los motores rugían al arrancar y el débil ritmo de los ejercicios de marcha se oía en la distancia. Dentro del pequeño cobertizo de suministros que ahora servía de refugio temporal a Echo, el día comenzaba de forma diferente. El sargento Ethan Ward, con las mangas de su uniforme cuidadosamente remangadas, se movía más lento de lo habitual esa mañana. Las piernas aún le dolían cuando bajaba la temperatura, un recuerdo persistente del accidente que lo había dejado fuera de combate durante meses en él. Se había quedado dormido 15 minutos más de lo habitual, lo que no es mucho en la vida civil, pero sí lo suficiente para inquietar a un marine. Cuando entró en el cobertizo, Echo ya estaba despierto, sentado en posición de firmes cerca del cuenco de comida. El pequeño cachorro de pastor alemán, de apenas 2 meses, tenía ahora el pelaje seco, de color sable, con rayas plateadas y una mancha negra en la espalda. Sus patas eran grandes, una promesa de la fuerza que adquiriría al crecer. Ethan apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Echo se lanzara a su sinfonía matutina. Ladridos cortos, gruñidos rápidos, tonos ascendentes y descendentes, un chillido agudo seguido de lo que parecía sospechosamente un gruñido de desaprobación. Ethan se detuvo en seco. «¿Me estás regañando?», murmuró. Echo respondió con una serie de chirridos que tenían un ritmo inconfundible. Queja, impaciencia, acusación. Una voz lo llamó desde atrás. Parece que alguien tiene opiniones sobre la puntualidad. Era Tom Rodríguez, un hombre de unos 40 años con hombros anchos y un rostro curtido que delataba 2 décadas bajo el sol del desierto. Su cabello, antes oscuro, ahora tenía mechas plateadas y estaba muy corto. Llevaba un mono manchado de grasa y sus manos olían perpetuamente a aceite de máquina y café. Tom trabajaba en mantenimiento, manteniendo en funcionamiento los generadores de la base y los vehículos. De naturaleza brusca, rara vez hablaba más de lo necesario, un rasgo que le granjeaba un respeto silencioso. Sin embargo, esa mañana se apoyaba en la puerta del cobertizo, con los brazos cruzados y una leve sonrisa. «Empezó hace 5 minutos», dijo Tom. «No paró ni una vez. Supongo que tiene buenos pulmones». Ethan negó con la cabeza, ocultando una sonrisa. «El charlatán cree que él dirige el lugar». Echo ladró 2 veces, alto e insistente, como confirmándolo. Tom se rió entre dientes. «Bueno, sargento, parece que te han sustituido». Más tarde, llegó la Dra. Sarah Kim, llevando su gastada cartera de cuero. Los bordes de su bata blanca estaban manchados por sus rondas matutinas. Se movía con una gracia tranquila, eficiente y serena, y sus agudos ojos no se perdían detalle. Tenía ese tipo de compostura que hacía que la gente bajara la voz cuando entraba en una habitación. «Llega tarde, el sargento Ward», dijo, mirando su reloj. «Dígaselo a él», respondió Ethan, señalando a Echo con la cabeza. El cachorro gruñó suavemente, como si estuviera de acuerdo con Sarah. Ella levantó una ceja, se agachó y comenzó su examen. Sus dedos se movían con confianza y destreza sobre las orejas, el cuello y la columna del perro. Frecuencia cardíaca normal, pelaje limpio, hidratación correcta. Se detuvo cuando Echo emitió un suave zumbido, a medio camino entre un ronroneo y un suspiro. «Sigue siendo expresivo, ya veo».
Tom se inclinó hacia él. Lo hace todo el día, habla, habla y habla. Quizá nos esté dando órdenes. Sarah sonrió levemente, algo raro y fugaz. Está sano, dijo ella. No hay signos neurológicos, ni traumatismos. Solo es comunicativo. Comunicativo, repitió Tom, riendo. Es otra forma de decir ruidoso. Sarah se puso de pie y se ajustó la coleta. Te sorprendería, Rodríguez. Los animales que vocalizan a menudo lo hacen porque han estado demasiado tiempo rodeados de personas. O porque se sienten solos. Ethan cruzó los brazos. ¿Entonces habla porque quiere llamar la atención? O conexión, respondió Sarah, mirándole brevemente a los ojos. No es tan diferente de nosotros. Su tono suavizó el ambiente que les rodeaba. Hecho ladeó la cabeza, estudiando su rostro. Luego ladró una vez, un sonido claro como de acuerdo. Sarah le miró y esta vez sonrió de verdad. ¿Ves? Él sabe lo que he dicho. Tom resopló. Claro que lo sabe. Lo siguiente será que empiece a redactar informes. La mañana transcurrió con ejercicios al aire libre. Las órdenes rítmicas de los oficiales cortaban el aire. Izquierda, derecha, izquierda, mientras Echo observaba desde su caseta, moviendo la cola. Cada grito provocaba una respuesta por su parte. Un chirrido, un ladrido corto, un gruñido bajo, como si estuviera añadiendo su comentario al coro humano. Al mediodía, la noticia se había extendido. Los marines que pasaban se detenían a escuchar, riéndose del cachorro que hablaba. Alguien empezó a llamarlo soldado, hablador. Y el nombre se popularizó en cuestión de horas. Un joven cabo incluso afirmó que Echo podía imitar el breve silbido del sargento instructor. No era exacto, pero lo suficientemente parecido como para llamar la atención. Ethan lo observaba todo desde un lado, con expresión indescifrable. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, y menos aún por algo tan pequeño y vivo como esto. Pero también había algo reconfortante en ello. Las risas, el pequeño grupo de gente, el recordatorio de que la base aún podía albergar alegría entre su acero y su orden. A la hora del almuerzo, Tom regresó con un sándwich en una mano y una taza de café medio vacía en la otra. «Sabes, sargento, creo que se está ganando a todo el pelotón», dijo Ethan encogiéndose de hombros. «Es ruidoso, pero al menos es inofensivo». Tom sonrió. «Ruidoso e inofensivo, así son la mitad de los marines que conozco». A medida que la luz de la tarde se extendía por el recinto, Echo comenzó a calmarse. Ethan abrió la puerta de la perrera y se sentó a su lado. El cachorro se subió a su regazo sin dudarlo, se acurrucó y dejó escapar un suspiro de satisfacción. El calor de su pequeño cuerpo contra su uniforme le resultaba extrañamente familiar, casi nostálgico. Ethan miró por la puerta abierta del cobertizo, donde el horizonte brillaba dorado sobre el Pacífico. Sarah pasó por allí, con una carpeta en la mano, y se detuvo. «Te está eligiendo a ti, ¿sabes?», dijo. Ethan miró al cachorro dormido. «No tiene elección. Las órdenes son órdenes». «Quizás no para él», respondió ella en voz baja, y se alejó. Más tarde esa noche, Ethan se sentó en su pequeño escritorio. El diario que había comenzado después de regresar de la recuperación yacía abierto junto a la lámpara. Su letra era apretada, deliberada, un hábito aprendido tras años de precisión. Esa noche solo escribió una línea. No le dan miedo los disparos, le da miedo el silencio posterior. Echo se movió en la esquina, emitió un suave gruñido y volvió a dormirse. Afuera, la base se tranquilizó, y las luces se apagaron una a una. Los últimos ecos del día se desvanecieron en la suave respiración del mar. Dentro, por segunda noche consecutiva, Ethan se encontró escuchando, no sus propios pensamientos, sino los pequeños y rítmicos suspiros de una criatura que se negaba a estar callada en un mundo que exigía silencio. El sol de la mañana atravesó la niebla como una espada de oro que cortaba el campo de entrenamiento. La niebla que solía cubrir Camp Pendleton se había disipado temprano, dejando el patio de armas brillando con el rocío. Los marines ya estaban alineados para sus ejercicios, y el eco de los cánticos de cadencia resonaba en el aire. En medio del patio abierto había un pequeño círculo de atención, un trozo de verde donde algo inusual estaba a punto de suceder. El sargento Ethan Ward se ajustó el puño de su uniforme y miró a Echo, el joven pastor alemán sentado junto a su bota. El cachorro estaba creciendo rápidamente. Sus patas se habían alargado, su pelaje era ahora más grueso y oscuro, con rayas de color carbón a lo largo de la columna vertebral.
Sus ojos ámbar estaban llenos de curiosidad, recorriendo rápidamente los rostros de los soldados que se habían reunido a su alrededor para observar. Ethan se arrodilló y fijó su mirada en el perro. «Muy bien, soldado», dijo en voz baja. «Veamos qué sabes hacer». El capitán Nathan Cole estaba a unos metros de distancia, con una carpeta en la mano, sus tranquilos ojos color avellana midiendo cada movimiento. El oficial de 39 años tenía fama de ser preciso, su uniforme, cuidadosamente planchado, reflejaba su personalidad. Controlado, meticuloso, nunca actuaba por impulso. Pero bajo esa superficie serena, Cole sentía un respeto tácito por Ethan. Habían servido juntos años atrás y, aunque sus caminos se habían separado, seguía existiendo un entendimiento mutuo entre ellos, inexpresado pero presente. «Adelante, sargento», dijo Cole. Desde un lado, la doctora Sarah Kim observaba atentamente, con sus ojos oscuros y penetrantes detrás del reflejo del sol en sus gafas. Estaba de pie con su portapapeles, el pelo recogido y la chaqueta militar remangada hasta los codos. Su actitud tranquila ocultaba el cansancio de las largas horas que pasaba supervisando a los perros de trabajo de la base. Observadora silenciosa por costumbre, Sarah prefería los datos a las especulaciones, pero el comportamiento de Echo la intrigaba más que cualquier gráfico que hubiera rellenado jamás. Había pasado la última semana anotando los patrones de sus vocalizaciones, tonos, pausas y ritmos, y había empezado a sospechar que los sonidos del cachorro no eran en absoluto aleatorios. Cerca de allí, Tom Rodríguez se apoyaba en la valla con los brazos cruzados. Parecía medio divertido, medio escéptico. «Si ese perro vuelve a cantar, me uno al coro», murmuró. Ethan metió la mano en el bolsillo y sacó una pelota de goma de entrenamiento. «Muy bien, Echo», dijo. «A por ella». Lanzó la pelota al otro lado del campo. Rodó varios metros, brillando bajo el sol de la mañana. Echo no se movió. Se quedó perfectamente quieto, con las orejas erguidas, los ojos fijos no en la pelota, sino en el propio Ethan. Entonces, sin previo aviso, comenzó a emitir un sonido. No era un ladrido ni un gemido. Era una serie de notas ascendentes y descendentes, mesuradas y rítmicas, casi melódicas. Duró 10 segundos y luego terminó abruptamente, dejando un extraño silencio sobre el campo. Tom se enderezó, parpadeando. ¿Acababa de cantar? Algunos de los marines que observaban se rieron, intercambiando miradas. «Supongo que la pelota no es lo suficientemente interesante», dijo uno, pero Sarah no se rió. Bajó ligeramente su portapapeles e inclinó la cabeza. «Escucha el ritmo», dijo en voz baja. «Hay un patrón. 2 cortos, uno largo, pausa, y luego se repite». El capitán Cole frunció el ceño y anotó algo. «Eso no es obediencia, doctora. Es una coincidencia». Sarah esbozó una leve sonrisa. «Quizá, pero es una coincidencia muy consistente». Ethan se agachó junto al cachorro. «Hecho», dijo en voz baja. «Se supone que debes moverte cuando yo te lo diga». El perro ladeó la cabeza y volvió a emitir un sonido, un zumbido grave que se intensificó y se convirtió en un breve rugido antes de desvanecerse de nuevo. El tono transmitía algo que hizo que Ethan se quedara paralizado. No era desobediencia, sonaba como un reconocimiento, casi como comprensión. El capitán cruzó los brazos. «Ward, inténtalo de nuevo. Órdenes verbales estándar». Ethan asintió. «Siéntate». Hecho se sentó más erguido, ya en posición. «Abajo». El cachorro se tiró al suelo al instante. «Quieto». Hecho se quedó paralizado como una estatua. Entonces Ethan volvió a lanzar la pelota. Los ojos del perro la siguieron, pero su cuerpo permaneció inmóvil, esperando. Cuando Ethan miró hacia atrás, Hecho dio un ladrido agudo y breve. Una sílaba, firme. Directo. Casi sonaba como una palabra. La multitud estalló en carcajadas. «Es un recluta disciplinado», gritó alguien. Incluso los labios de Cole se crisparon levemente. «Parece que tu aprendiz tiene mente propia», dijo. Ethan sonrió. «O tal vez esté esperando la motivación adecuada». Volvió a meter la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tira de cecina. «Buen chico». Apenas había terminado de pronunciar la frase, cuando Echo emitió un sonido prolongado. Un profundo y vibrante, suave pero deliberado. Los marines se echaron a reír. Tom se dio una palmada en el muslo. «Acaba de decir, entendido». Ni siquiera el capitán Cole pudo evitar soltar una risita antes de recomponerse. «Está bien, sargento. Una demostración interesante».
Ethan rascó a Echo detrás de las orejas. No, está listo para el trabajo de campo, señor, pero está aprendiendo a comunicarse más rápido que el instinto. Cole asintió y garabateó otra nota. No todos los reclutas nacen soldados, Ward, algunos son profesores. La prueba terminó, pero la historia no. Mientras los soldados se dispersaban, Tom se quedó junto a Ethan. ¿Alguna vez te has preguntado?, dijo Tom, entrecerrando los ojos bajo el resplandor de la tarde. ¿Por qué un perro como ese acabaría solo en una jaula ahí fuera? El rostro de Ethan se endureció. Intento no hacerlo. Pero cuando llevó a Echo de vuelta a las perreras, sus pensamientos se desviaron de todos modos hacia la única misión que nunca le abandonó. Años atrás, en el caos de una noche en la que estaba en el extranjero, su compañero Valor, un pastor alemán entrenado para el combate, había desobedecido la orden de quedarse atrás. La explosión se produjo antes de que Ethan pudiera volver a gritar. Valor había salvado a su adiestrador, pero había perdido la vida. Desde entonces, la culpa se había instalado en el pecho de Ethan, una carga silenciosa que llevaba consigo como un segundo latido. Cuando llegó al cobertizo, Echo le tiró de la manga con sus pequeños dientes, juguetón e insistente. Ethan parpadeó para salir de sus recuerdos y bajó la mirada. «No te pareces en nada a él», susurró, «pero tienes el mismo espíritu». Sarah se acercó por detrás, con su sombra alargada sobre la tierra. «Te está leyendo, ¿sabes?», dijo. Ethan se volvió. «¿Me lee?». Ella asintió. Los perros captan las emociones, la respiración, el tono, la postura, pero él es diferente. Lo refleja. Estabas recordando algo hace un momento, ¿verdad? Él dudó y luego asintió levemente. Sarah sonrió débilmente, sin insistir más. Entonces probablemente él también lo sintió. Por eso se quedó quieto durante la prueba. Ethan volvió a mirar a Echo. El cachorro ladeó la cabeza y movió las orejas como si estuviera de acuerdo. Entonces, lo que estás diciendo, dijo Ethan lentamente, es que escucha los sentimientos en lugar de las órdenes. Sarah se encogió de hombros. Quizás solo nos esté enseñando un nuevo tipo de lenguaje. Al caer la tarde, el campamento se tranquilizó. Los últimos rayos de sol se extendían por los barracones, pintándolo todo de un profundo color ámbar. Ethan se sentó fuera de la perrera, con su cuaderno en la mano, mientras Echo yacía a su lado, medio dormido pero atento a cualquier cambio en el sonido. En la luz que se desvanecía, Ethan escribió: «La obediencia no siempre es silencio, a veces la comprensión hace más ruido». Echo emitió un último zumbido bajo, suave, constante y extrañamente musical, antes de acurrucarse en una bola y cerrar los ojos. Ethan escuchó el ritmo, ese extraño latido del sonido, y por un breve instante, los recuerdos de la guerra se sintieron lejanos, reemplazados por algo simple, algo vivo. La luz de la tarde sobre Campbell era nítida y dorada, atravesando la niebla que finalmente se había rendido al sol californiano. Más allá de los barracones, una baja cordillera se extendía hacia el borde del desierto, donde el campo de tiro se encontraba excavado en la tierra seca. El sonido rítmico de los disparos resonaba en oleadas. Ráfagas agudas, luego silencio, luego otra salva, rodando por las colinas como un latido de disciplina. Abajo, en la quietud cerca de los cobertizos de almacenamiento, Echo levantó la cabeza. El joven pastor alemán, ahora más robusto y alto que la semana anterior, inclinó las orejas hacia el ruido lejano. Su pelaje brillaba con un profundo tono sable, y sus ojos ámbar seguían el ritmo invisible del viento. Entonces, de la nada, comenzó a cantar. Empezó con un gruñido grave que se convirtió en un medio aullido, y luego se transformó en un largo gemido que se rompió en sonidos más pequeños. Gutural, melódico, extraño pero deliberado. Los marines que estaban cerca se quedaron paralizados en medio de la conversación. «¿Qué diablos es eso?», murmuró uno. La voz de Echo llenó el espacio entre los estallidos de los rifles, respondiendo a los disparos con un ritmo propio, en parte eco, en parte canción. El sargento, Ethan Ward, salió de la sombra, limpiándose las manos con un trapo. Había estado reparando el pestillo de la perrera de Echo. Su uniforme estaba manchado de polvo, pero su postura seguía siendo erguida, un hábito arraigado en cada movimiento. Sus ojos penetrantes se suavizaron al ver al cachorro erguido, con el hocico levantado hacia el sonido del campo de tiro. «¿Lo oyes, murmuró Ethan. «Es el sonido de los marines trabajando». Echo se giró, ladró brevemente, y luego continuó con su extraña melodía, gruñidos y trinos que subían y bajaban como olas. Ethan cruzó los brazos, divertido.
Estás desafinado, soldado, dijo en voz baja. El alboroto atrajo a Ladra. Sarah Kim, que estaba terminando sus rondas en la tienda médica. Su figura alta y delgada se movía con una especie de propósito inquieto. Llevaba las mangas remangadas, el pelo recogido y su grabadora de campo, una vieja costumbre de sus días de investigación antes de unirse a la división veterinaria del cuerpo. La curiosidad de Sarah a menudo la llevaba a lugares donde la lógica le decía que no fuera. La pérdida del perro del rancho de su familia, en un incendio forestal años atrás, la había dejado obsesionada con comprender cómo los animales comunicaban el miedo y la resiliencia. Se detuvo a unos pasos de distancia, entrecerrando los ojos contra el sol. No está aullando, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Está modulando. Ethan la miró con desconcierto. ¿Qué está haciendo? Escucha, dijo ella, levantando la grabadora. El dispositivo hizo clic, capturando el sonido. Está imitando el ritmo de los disparos, ajustando el tono entre las ráfagas. No es algo aleatorio. Cerca de allí, Tom Rodríguez, con las mangas remangadas y una llave inglesa en la mano, se acercó desde el parque móvil. Sus manos ásperas y su ceño perpetuamente fruncido le daban el aspecto de alguien que ya había vivido 3 vidas, cada una más dura que la anterior. Se apoyó contra la valla. Doc, si eso no es aleatorio, entonces es el primer compositor canino en la historia de la Marina. Sarah lo ignoró, con la mirada fija en Echo. El espaciado tonal es intencionado. Es una imitación emocional. Tom frunció el ceño. Inglés, Doc. Quiere decir que está cantando, dijo Ethan con una leve sonrisa. Sarah no sonrió. Más bien está respondiendo emocionalmente. Está convirtiendo el sonido en expresión. Se agachó y apagó su grabadora. Voy a enviar esto a la Unidad de Investigación Canina de San Diego. Si estoy en lo cierto, querrán ver los datos. Tom silbó en voz baja. ¿Crees que el Pentágono va a financiar un concierto? No tiene gracia, respondió Sarah, pero la comisura de sus labios se crispó. A última hora de la tarde, la historia se había extendido por la base más rápido que un lanzamiento de municiones. Los marines empezaron a llamar a Echo el cachorro cantante de Pendleton. Cada vez que se abría el campo de tiro, él se unía, sin ladrar al azar, sino produciendo esos mismos extraños sonidos armonizados que hacían que incluso los soldados más duros se detuvieran y se rieran. Algunos juraban que levantaba la moral, otros decían que era inquietante, como si el cachorro estuviera hablando con las balas. El capitán Nathan Cole oyó el rumor por la noche. Estaba en su oficina, con el sol poniéndose sobre la pila de informes de su escritorio. La habitación estaba impecable, como el propio hombre. Cada cosa estaba en su sitio. Fotos de su unidad, una taza de café con la inscripción Disciplina y una sola carpeta con la etiqueta Ward Ethan. Cuando Ethan entró, Cole no levantó la vista inmediatamente. He oído que tu perro ha estado dando conciertos, dijo el capitán. No es mi perro, señor, respondió Ethan automáticamente. Solo es el recluta más ruidoso de la base. Cole levantó la vista, divertido. ¿Sabes, Ward? Los informes de moral muestran que la productividad ha aumentado esta semana. Quizá debería ascenderlo. Ethan esbozó una rara sonrisa. Ya me supera en rango, señor. La sonrisa de Cole se desvaneció y se quedó pensativo. Guarda las grabaciones. Si la teoría del Dr. Kim demuestra algo, el mando podría financiar un estudio de comportamiento. Podría ser útil para el adiestramiento emocional canino. Sí, señor, dijo Ethan. Al caer la noche, el campamento volvió a quedarse en silencio. La última luz naranja se apagó tras las colinas, sustituida por el plateado de las estrellas lejanas. En las perreras, Echo yacía acurrucado en su manta, con el pecho subiendo y bajando de forma constante. Ethan se sentó fuera con su diario, el débil zumbido del generador llenando el silencio. Escribía lentamente, con palabras pulcras y comedidas. Canta al son del fuego, tal vez porque nunca ha oído la paz. Sarah apareció unos minutos más tarde, con el resplandor de su tableta iluminándole el rostro. Envié la grabación a San Diego, dijo. Su laboratorio lo confirmó. Patrón rítmico, sincronización constante. Lo llamaron mimetismo empático. Ethan levantó la vista. ¿Así que realmente está sintiendo los disparos? En cierto modo, no está reaccionando al peligro. Lo está interpretando, convirtiendo el caos en ritmo. La voz de Tom flotaba desde las sombras, donde estaba arreglando una lámpara. Suena como la mitad de los marines que conozco, convirtiendo las explosiones en rutina. Sarah sonrió levemente. Quizás por eso pertenece aquí.
Echo se movió, dejando escapar un suave zumbido, seguido de un medio ladrido que se desvaneció en un suspiro. Ethan se agachó y le acarició la cabeza. ¿Oyes eso, amigo? Ahora eres famoso. El cachorro bostezó, con los en ojos entreabiertos, y soltó un gruñido grave que se elevó ligeramente al final, un sonido que casi parecía una risa. Ethan se recostó, su expresión se suavizó. Por primera vez en años, la base no le parecía tan fría. Por primera vez desde la muerte de Valor, se permitió sentir alegría sin culpa. Cuando cerró los ojos, vio un destello de su antiguo compañero, corriendo a su lado en el calor del desierto, ladrando al viento. Pero en el sueño, el rostro cambió. Los ojos oscuros de Valor se convirtieron en los ámbar de Echo, brillando bajo el sol, mientras el cachorro ladraba al ritmo del lejano estruendo de los rifles. Ethan se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, pero sonriendo. Afuera, aún no había amanecido. El mundo estaba en silencio, salvo por un único sonido familiar. Un zumbido bajo y satisfecho procedente de la perrera. La semana siguiente, comenzó como cualquier otra en Camp Pendleton. Despertar temprano, ejercicios que resonaban en el asfalto. El viento traía el leve olor de la pólvora. Sin embargo, bajo el orden disciplinario habitual, flotaba algo más suave, la risa. Los marines se habían acostumbrado a la extraña melodía que provenía de las perreras. Echo, el joven pastor alemán cuyo pelaje brillaba como el bronce al sol, se había convertido en la mascota no oficial de la base. Incluso aquellos a quienes nunca les habían gustado los animales se paraban a escucharlo ladrar. Esa mañana, un joven soldado llamado Ryan Cooper tenía la tarea de hacer inventario cerca de las perreras. Ryan tenía apenas 20 años, era delgado y pecoso, con el entusiasmo de alguien que aún se maravillaba con todo. Su cabello rubio sobresalía por debajo de la gorra y llevaba el teléfono metido en la manga, una rebelión silenciosa en un mundo sin distracciones. Cuando pasó por la perrera, se encontró al sargento Ethan Ward arrodillado junto a Echo, enseñándole señales con las manos. Ethan señaló su pecho. «Quédate». Echo ladró una vez. «Siéntate». Echo se sentó, moviendo la cola. Luego, cuando Ethan dijo, «Habla», el perro se lanzó a una cascada de sonidos, suaves gruñidos que se convirtieron en chirridos y gemidos cortos. Casi parecía una pregunta. Ethan se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Vas a hacer que me degraden, chico». Ryan no pudo resistirse. Levantó su teléfono y pulsó grabar. La luz del sol enmarcaba la escena a la perfección, el estoico marine arrodillado ante un perro que hablaba. Ethan no se había dado cuenta. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. «Cooper, ¿qué estás haciendo?» Ryan se enderezó inmediatamente. «Señor». Solo estaba probando el enfoque de la cámara. Ethan suspiró, pero Echo ladró 2 veces, como burlándose de la excusa. «¿Ves?» Ryan sonrió. «Ni siquiera él me cree». Más tarde esa noche, mientras las luces se atenuaban y las conversaciones en el comedor se desvanecían, Ryan subió el breve vídeo a sus redes sociales con la leyenda, «Cachorro marine contestando a su sargento». No esperaba mucho, tal vez algunos, me gusta de sus amigos en casa. Al amanecer, su teléfono no paraba de sonar. En 12 horas, el vídeo había superado el 1.000.000 de visitas. Marines de otras bases se etiquetaban unos a otros. Los comentarios se multiplicaban. «Me ha alegrado el día. Ese perro tiene más disciplina que yo. Necesitamos este estímulo para la moral en todas las bases». A las 24 horas, el número superó los 2 millones. Echo se había convertido en una sensación en Internet de la noche a la mañana. El capitán Nathan Cole llamó a Ethan a su oficina. La habitación olía ligeramente a café y tinta de impresora. Cole estaba sentado detrás de su escritorio, con el teléfono iluminado por las solicitudes de los medios de comunicación. «¿Sabes qué es lo curioso, Ward?», comenzó. «El mando pasó medio año financiando campañas para levantar la moral. Resulta que lo único que necesitábamos era tu perro». Ethan se puso firme, con la postura erguida. «Permiso para aclarar algo, señor. No es mi perro». Cole esbozó una sonrisa seca. «Díselo a Internet». Pronto, los periodistas de la red de las Fuerzas Armadas llegaron a la base, escoltados por la Dra. Sarah Kim. Ella había cambiado su uniforme de faena por una elegante chaqueta azul marino y llevaba el pelo recogido en su habitual y eficaz coleta. Las luces de los medios de comunicación se reflejaban en su rostro sereno, pero su voz seguía siendo cálida. A Sarah nunca le habían gustado las cámaras,
pero sabía que la historia era importante. Echo recuerda a la gente que la compasión y el servicio pueden coexistir, le dijo a un entrevistador. Él es la prueba de que la curación puede tener voz. Ethan intentó mantenerse alejado de los focos, pero la cámara lo encontró de todos modos. De pie junto a Echo, que se sentó obedientemente a su lado, Ethan parecía más un padre que un adiestrador. Cuando el reportero le preguntó qué hacía especial a Echo, Ethan dudó. No solo escucha, dijo finalmente. Él entiende. Mientras tanto, Tom Rodríguez observaba el espectáculo desde lejos. Con los brazos cruzados. 2 millones de visitas, murmuró, y yo ni siquiera puedo conseguir que aprueben una llave inglesa sin una semana de papeleo. El frenesí mediático duró días. Llegaron montones de correos electrónicos. Algunos eran bromas, otros sinceros. Pero un mensaje llamó la atención de Sarah. Era de un niño de Texas, escrito a mano y escaneado por su madre. Ella se lo llevó a Ethan una tarde. «Deberías leer esto», le dijo en voz baja. Ethan desplegó la carta. La letra era irregular, el tipo de garabato propio de un niño que aprende a escribir con confianza. «Querida Maureen, mi padre también era soldado. Murió el año pasado. Mamá dice que solía hablar con nuestro perro cuando volvía a casa después del servicio. Vi tu vídeo, y, cuando tu cachorro hizo esos sonidos, me pareció volver a oír la voz de mi padre. Gracias por dejarle hablar. De Jake, 9 años, Dallas, Texas». A Ethan le temblaba ligeramente la mano mientras doblaba el papel. No dijo nada durante un rato. El cuartel estaba en silencio. Solo la suave respiración de Echo llenaba el espacio. Finalmente, susurró, cree que la voz de su padre se transmitió a través de un perro. La voz de Sarah era tranquila. Quizás así fue. El dolor encuentra extraños traductores. Esa noche, Ethan se sentó en su pequeño escritorio, con la carta junto a su cuaderno. Escribió lentamente, con cuidado, como siempre. Una voz no tiene por qué provenir de las palabras. A veces proviene de aquellos que nunca han aprendido a callar. Se detuvo, exhaló, y miró a Echo, que yacía tendido en el suelo, con las patas temblando en sueños. Afuera, comenzó a caer una suave llovizna, algo poco habitual en la estación seca. La base estaba inusualmente tranquila. Bajo esa suave lluvia, Ethan volvió a pensar en Valor, el leal canino cuyo valor le había salvado la vida una vez a costa de la suya propia. Lo imaginó corriendo por el mismo campo, ladrando a los truenos, sin miedo. Por primera vez, ese recuerdo no le dolía. Le reconfortó. A la mañana siguiente, apareció un titular impreso en el tablón de anuncios del campamento. El cachorro parlante de Pendleton inspira a millones. Debajo, una foto captaba a Ethan arrodillado junto a Echo, con la boca del cachorro abierta en medio de un ladrido, ambos enmarcados por la luz del sol. El pie de foto decía: un recordatorio de que, incluso en la guerra, la bondad es lo que más se escucha. Cuando Ethan pasó por delante, los marines le saludaron en broma. ¿Permiso para ladrar, sargento?, bromeó uno. Él negó con la cabeza, ocultando una sonrisa. Descansen, caballeros. Sarah se unió a él, con su café en la mano. ¿Te das cuenta de que es más famoso que todos nosotros juntos? Déjale ser el centro de atención, dijo Ethan. Se lo ha ganado. Más tarde, esa noche, cuando la base se había quedado en silencio, Ethan regresó a la perrera. Echo se animó y empezó a mover la cola. Ethan se agachó a su lado. «Has cambiado muchos corazones esta semana, ¿lo sabes?». Echo ladró brevemente, y luego emitió un zumbido grave que casi parecía una respuesta. Ethan sonrió levemente. «Sí, lo sé, solo querías cenar». Abrió la lata de comida, la vertió en el cuenco y se sentó allí mientras el perro comía, con el sonido rítmico de los crujidos resonando en el silencio. El mundo exterior podría haber visto un milagro o un titular, pero para Ethan era más sencillo. Un vínculo, un aliento, un latido en la quietud. A medida que la noche se hacía más profunda, la lluvia golpeaba suavemente el techo de hojalata. Ethan se sentó en el frío suelo junto a la caseta de Echo, leyendo una vez más la carta de Jake. Cuando terminó, miró la tenue luz del techo y susurró: «Buen chico». Echo levantó la cabeza, gimió suavemente y puso la pata sobre la bota de Ethan. Pequeña, cálida y firme. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. 6 semanas después del vídeo que había convertido Camp Pendleton en el rincón más cálido del cuerpo de marines, el ambiente cambió.
Las risas que antes seguían a cada canción de Eco, el joven pastor alemán de pelaje marrón dorado y brillantes ojos ámbar, se hicieron más silenciosas. Habían llegado órdenes del cuartel general, órdenes que hicieron que todos los corazones de la base se hundieran un poco más. El documento era breve, sellado en rojo. Traslado, Centro de Adiestramiento Canino, Nevada. El sargento Ethan Ward estaba de pie en la oficina de operaciones, con el papel temblando ligeramente entre sus dedos. Apretó la mandíbula. El aire de la habitación olía a café y antiséptico, pero debajo había un aroma más intenso, el de la irrevocabilidad. Al otro lado del escritorio se sentaba el capitán Nathan Cole, con una postura perfecta y una expresión controlada, como siempre. «Sabías que esto podía pasar», dijo Cole con voz tranquila. Sus tranquilos ojos color avellana se suavizaron solo ligeramente. Los ecos se vuelven demasiado visibles. El mando quiere evaluar su potencial. Canales oficiales, entrenamiento oficial. Ethan dobló el papel con cuidado, como si intentara evitar que se rompiera. Con todo respeto, señor, ese perro no está hecho para el aislamiento. Necesita conexión. Cole se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. Ward, he leído los informes. El doctor Kim dice lo mismo. Pero ambos sabemos que decisiones como esta no se toman aquí. Ethan lo miró durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. ¿Permiso para hablar libremente? Cole suspiró levemente. Siempre lo tienes. Ese perro no es un arma, señor. Es una voz. Y si lo silencian, perderán lo que lo hacía especial. Cole no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la bandera ondeaba al viento, y luego se volvió. Presenta una petición si quieres, pero las órdenes se mantienen hasta que se cambien. Es todo lo que puedo decirte. Afuera, el día se había vuelto gris. Las nubes llegaban desde el Pacífico y el sabor metálico de la lluvia flotaba en el aire. Ethan regresó a las perreras, con las botas crujiendo contra la grava. Echo se animó en cuanto lo vio, con las orejas erguidas y moviendo la cola con cautela. Cuando Ethan se arrodilló, el cachorro presionó el hocico contra su pecho y dejó escapar un suave sonido, un zumbido grave y vibrante que parecía más un consuelo que una queja. «Sí», murmuró Ethan, «yo también lo oí». Dentro de la tienda médica, la doctora Sarah Kim caminaba de un lado a otro, con la bata desabrochada, dejando al descubierto el uniforme de oliva que llevaba debajo. Parecía más inquieta de lo habitual, con los ojos penetrantes nublados por algo más que los datos. Su alta figura se movía con energía deliberada, como alguien que lucha por mantener la compostura. Cuando Ethan entró, ella habló antes de que él pudiera hacerlo. «No pueden llevárselo», exhaló Ethan. «No es nuestra decisión. Esta mañana volví a hacerle las pruebas de estrés», dijo Sarah, hojeando una tableta. Se sobresalta con los sonidos explosivos, evita los túneles confinados y se niega a atacar cuando se le ordena. Pero sus niveles de cortisol bajan drásticamente cuando oye voces humanas. Eso no es condicionamiento de combate, es empatía. Ethan frunció el ceño. ¿Crees que a la dirección le importa la empatía? No, dijo ella en voz baja. Pero a mí sí. Su voz se suavizó. Y creo que a ti también. Se quedaron en silencio. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. Más tarde esa noche, Tom Rodríguez encontró a Ethan sentado junto a la perrera de Eco, con la lluvia golpeando ahora con fuerza el techo. Tom se había quitado el mono de mantenimiento y se había puesto una chaqueta de lana que olía ligeramente a aceite y tabaco. Su rostro curtido parecía más viejo en la penumbra, pero su voz era suave. «Me han contado», dijo, «lo de Nevada». Ethan no levantó la vista. «No lo conseguirá allí». Tom se apoyó contra la pared. ¿Alguna vez has notado cómo la base parece más tranquila cuando él no habla? Como si el aire contuviera la respiración. Ethan soltó una leve risa. «Te estás poniendo poético, Tom». Tom se encogió de hombros. «Un tipo pasa 20 años arreglando motores averiados. Aprende cuando vale la pena salvar algo». Apoyó una mano en el hombro de Ethan. «No es solo un perro, ya lo sabes. Es el alma de este lugar. Quizá la paz que ninguno de nosotros sabía que necesitábamos». Ethan tragó saliva. Podía sentir la mirada de Eco sobre él, fija, confiada. «Se lo llevarán dentro de 2 días. Entonces haz que esos 2 días valgan la pena», dijo Tom, saliendo a la lluvia. Esa noche, el cuartel parecía más pesado. La tormenta exterior se intensificó y los destellos de los relámpagos pintaban las paredes de blanco cada pocos segundos. Ethan se sentó junto a la perrera mucho después de que se apagaran las luces,
con Eco tumbado mente en silencio a su lado, con la cabeza apoyada en su bota. Cada pocos minutos, el cachorro emitía un largo y prolongado gemido que parecía vibrar con tristeza. Ethan se agachó y le acarició la parte posterior de la oreja. «No pasa nada, chico», le susurró. «No le debes nada a nadie». Echo emitió un gruñido grave, casi un suspiro, y se acurrucó más cerca. El sonido rítmico de su respiración llenó la pequeña habitación. Ethan cerró los ojos y, por primera vez en años, el silencio no le pareció vacío. A la mañana siguiente, la base bullía de rumores. Se había corrido la voz de que Echo se marchaba. Los soldados se detuvieron entre los ejercicios y dejaron pequeñas cosas junto a la perrera. Una vieja placa de identificación, una pelota, una nota doblada. Incluso los cocineros del comedor se acercaron y le ofrecieron las sobras de pollo. Todos parecían comprender lo que significaba esa decisión, aunque nadie se atrevía a decir nada en contra. Al mediodía, ladrá. Kim convocó una reunión de revisión de emergencia en la sala de oficiales. Su tono era firme, controlado, pero había un trasfondo de rebeldía. Echo no es apto para el despliegue en combate, dijo, proyectando los resultados de las pruebas en la pantalla. Su respuesta empática es demasiado alta. Asocia los ruidos fuertes de impacto con angustia emocional, no con amenaza. Obligarlo a entrenar lo traumatizará y destruirá lo que lo hace excepcional. El capitán Cole se frotó las sienes. Doctora, sus conclusiones son impresionantes, pero el mando ve potencial. No podemos ignorar la publicidad que nos aporta este perro. Sara cruzó los brazos. No lo están asignando al campo de batalla. Lo están enviando al aislamiento. Lo destrozarán. La sala quedó en silencio. Cole la miró fijamente, luego a Ethan. ¿Está de acuerdo con ella, sargento? Ethan le devolvió la mirada. Sí, señor. La misión de Echo nunca fue el combate. Es la conexión. Cole golpeó la mesa con el bolígrafo durante un buen rato. Y finalmente, dijo, el traslado se llevará a cabo, pero Ward, tú mismo lo acompañarás. Cuando terminó la reunión, Sara se acercó a Ethan en silencio. Si hay alguna forma de retrasar el traslado, aunque sea solo unos días, hazlo. Ethan asintió. Lo intentaré. Esa noche, se sentó de nuevo junto a la jaula de Echo. El cachorro se había quedado quieto, mirándolo con ojos fijos. Ethan abrió la puerta y se arrodilló a su lado, apoyando una mano sobre su pelaje. «Creen que solo eres un soldado», Chico le dijo en voz baja, «pero tú eres la razón por la que algunos de nosotros recordamos cómo sentirnos humanos». Echo respondió con un leve gemido, presionando su frente contra el pecho de Ethan. Cuando el reloj marcó la medianoche, Tom apareció de nuevo con 2 tazas de café. «No podía dormir», dijo. Le entregó una a Ethan y luego se apoyó en la pared, observando cómo la lluvia goteaba del techo. «Vas a luchar contra esto, ¿verdad?» Ethan asintió. «No puedo dejar que lo lleven a un lugar donde lo destruirán». Tom levantó su taza. «Entonces, por las batallas imposibles». Bebieron en silencio, con el sonido de la lluvia mezclándose con la respiración lenta y profunda de Echo. Al amanecer, Ethan había tomado una decisión. Entró en la oficina del capitán Cole, con la lluvia aún pegada a las mangas, y dejó un único formulario, una solicitud oficial para la tutela temporal de Echo, hasta que se encontrara un lugar permanente más adecuado. Cole lo estudió, sin mostrar ninguna emoción. ¿Va a hacerse responsable de él? Sí, señor. Hasta que encuentre el lugar al que pertenece, Cole firmó tras una larga pausa. No me haga arrepentirme de esto, sargento. Cuando Ethan regresó a la perrera, Echo ladró una vez, breve, agudo, lleno de vida. Ethan se arrodilló, sonriendo levemente. «Te quedas por ahora, soldado», dijo. Echo movió la cola con entusiasmo, dejando escapar un largo gemido que se elevó como una canción en el aire tranquilo de la mañana. Por primera vez en semanas, Ethan se rió. La mañana de noviembre llegó suave y pálida sobre Camp Pendleton, pintando los barracones de un color dorado descolorido. El aire traía un ligero aroma a sal del océano, mezclado con el débil olor a gasóleo y tierra húmeda tras una noche de lluvia ligera. El sargento Ethan Ward estaba de pie fuera de la oficina administrativa, con la chaqueta del uniforme abrochada hasta el cuello y un termo de café negro en la mano. Echo trotaba a su lado, moviendo la cola y con las orejas tan agudas como siempre. El joven pastor alemán ya estaba casi completamente desarrollado, con el pelaje lustroso, el paso seguro y los ojos profundos y comprensivos. Se había convertido en una imagen familiar en la base,
un pequeño milagro que de alguna manera había levantado el ánimo de toda la guarnición. Cuando Ethan entró en la oficina, el capitán Nathan Cole lo esperaba detrás de su escritorio, con un sobre delgado en la mano. «Correo para usted, sargento», dijo, dándole un ligero golpecito. «Escrito a mano. Eso es raro hoy en día». Ethan frunció el ceño. «¿De quién es?» Cole se encogió de hombros. «¿Sello postal de Montana?» «Una mujer llamada Margaret Hale». Ethan tomó el sobre y lo dio vueltas entre sus manos callosas. La letra era delicada, cursiva y con bucles, del tipo que delataba a una generación mayor. Lo abrió con cuidado y sus ojos recorrieron las palabras. «Estimado sargento Ward. No sé si alguna vez leerá esto, pero sentí la necesidad de escribirle. Me llamo Margaret Hale. Mi marido, el cabo William Hale, sirvió en los Marines durante 22 años. Falleció el invierno pasado tras una larga enfermedad. Vivíamos en una pequeña granja a las afueras de Bozeman, Montana. Ahora todo está muy tranquilo aquí. Demasiado tranquilo. Pero últimamente he encontrado consuelo en un lugar inesperado. Un amigo me envió un enlace al vídeo de su perro, Echo. Lo he visto todas las mañanas desde entonces. Me envió un enlace al vídeo de su perro, Echo. Lo he visto todas las mañanas desde entonces. Hay algo en sus ojos, en su forma de hablar, que me recuerda la risa de mi marido. Por primera vez en meses, sentí que la casa se llenaba de vida de nuevo. No sé si esto es demasiado atrevido, pero me gustaría ofrecerle un hogar a Echo, si lo necesita. He construido un patio vallado y un cartel de madera que dice, «El campamento de Echo». Quizá esté buscando un lugar donde descansar. Quizá yo también. Con amabilidad y respeto, Margaret Hale. Cuando Ethan terminó de leer, se le había apretado la garganta. Cole lo observaba en silencio, su estoicismo habitual se suavizó por un momento. «Parece que habla en serio», dijo. Ethan dobló la carta y se la guardó en el bolsillo del pecho. «Parece solitaria». Cole asintió. «La mayoría de la gente que escribe cartas hoy en día lo está». Afuera, Echo esperaba junto a la puerta, moviendo la cola, como si sintiera que algo había cambiado. Ethan se agachó a su lado. «Montana, ¿eh?», dijo en voz baja. «¿Has visto alguna vez la nieve, chico?». Echo ladeó la cabeza, y luego ladró una sola vez, breve y seguro, como una respuesta. Más tarde ese mismo día, Ethan llevó la carta a la doctora Sarah Kim, que estaba sentada en los escalones de la entrada de la enfermería, bebiendo té de una taza de acero. El viento le despeinaba los mechones de su cabello oscuro. Sus ojos, tan penetrantes como siempre, se suavizaron cuando vio el papel doblado en la mano de Ethan. «¿De alguien importante?», preguntó. «No», dijo Ethan, «de alguien que podría cambiarlo todo». Ella leyó en silencio, y su expresión pasó de la curiosidad a una tranquila admiración. «Una viuda», murmuró. «Se ve a sí misma en él. O tal vez ve a su marido», dijo Ethan. Sarah lo miró un momento, con voz pensativa. «A veces, el dolor encuentra su reflejo en lugares inesperados. Tal vez estén destinados a curarse mutuamente», exhaló Ethan. «Si eso la ayuda a ella y lo ayuda a él, estoy dispuesta a conducir hasta allí yo misma», asintió Sarah con aprobación. «Entonces hazlo. Ambos merecéis paz». 2 días después, Ethan y Echo se subieron a un camión de transporte marítimo que se dirigía al norte. El viaje se prolongó durante horas y estados, la escarpada costa de California, dando paso a llanuras abiertas y un cielo infinito. Echo descansó la cabeza en el regazo de Ethan, con la mirada fija en el paisaje que pasaba. En cada parada para repostar, desconocidos lo reconocían por el vídeo viral. Los niños corrían a acariciarlo y Echo, siempre educado, los saludaba con un suave ladrido o un gemido inquisitivo. Cuando llegaron a Bozeman, Montana, ya había anochecido. El cielo se tiñó de naranja detrás de las montañas y la escarcha cubrió la hierba a lo largo de la carretera. La dirección los llevó a una modesta granja al final de un camino de grava. En la puerta colgaba un letrero de madera, tallado a mano con cuidado, que decía, «Echos Camp». Ethan aparcó y salió del coche. El aire frío le penetró en los pulmones, cortante y limpio. Echo saltó del camión, moviendo la cola y con el hocico pegado al suelo. La puerta de la granja se abrió con un chirrido. Margaret Hale salió al porche. Era una mujer alta y delgada de unos 60 años, con el pelo plateado cuidadosamente recogido bajo un chal de punto. Tenía el rostro arrugado, pero sus ojos, de un azul claro y firme, desprendían una calidez que resultaba inmediatamente familiar.
Se apoyaba ligeramente en un bastón de madera tallada, pero su postura seguía siendo orgullosa, de esas que solo el tiempo y la resistencia pueden moldear. «Usted debe de ser el sargento Ward», dijo con voz tranquila, con esa mezcla de fuerza y dulzura que da haber sobrevivido a los inviernos más duros de la vida. «Sí, señora», respondió Ethan, estrechándole la mano. «Y este pequeñín es Echo». Al oír su nombre, Echo dio un paso adelante. Movió la cola una vez y luego hizo algo que Ethan no esperaba. Caminó directamente hacia Margaret, se detuvo frente a ella y la miró. Ella se inclinó lentamente y apoyó una mano temblorosa sobre su cabeza. Echo presionó el hocico contra su palma y dejó escapar un suave y bajo gemido que pareció vibrar en el aire. Los ojos de Margaret brillaron. «Oh», susurró, «suenas igual que él». Ethan apartó la mirada por un momento, apretando la mandíbula. Observó cómo Echo se inclinaba más cerca, con la cola quieta, como si reconociera algo invisible. Tras una larga pausa, Margaret se enderezó y sonrió entre lágrimas. «¿Quieres pasar? He hecho café». La granja era pequeña, pero estaba llena de calidez. On beam, colchas hechas a mano, fotos de una vida que una vez compartieron, el tenue aroma de madera de pino y canela. Margaret se movía lenta, pero con elegancia, sirviendo café en gruesas tazas de cerámica. «A mi marido le encantaban los perros», dijo. Decía que eran las únicas criaturas que realmente entendían la lealtad. Ethan asintió. Tenía razón. Margaret miró a Echo, ahora acurrucado a sus pies junto al fuego. «Es diferente», dijo en voz baja. «No solo escucha, responde. Es como si hubiera estado esperando volver a sentir que pertenece a algo». Ethan sonrió levemente. «Eso es exactamente lo que pensé el primer día que lo conocí». Hablaron durante horas, sobre los años de William en los Marines, sobre Valor, el antiguo compañero canino de Ethan, y sobre la extraña y hermosa voz de Echo que se había difundido por internet. Afuera, la nieve comenzó a caer ligeramente, cubriendo el mundo con un silencio blanco. Cuando llegó la hora de irse, Ethan se quedó junto a la puerta, vacilante. Margaret se dio cuenta. «No tiene que apresurarse, sargento», dijo con delicadeza. Él la miró, luego miró a Echo, que yacía tranquilamente junto a la chimenea. «No», dijo en voz baja. «Creo que es hora». Echo levantó la cabeza, moviendo las orejas, con los ojos fijos en Ethan. El perro dejó escapar un pequeño gemido, casi interrogativo. Ethan se arrodilló a su lado y le acarició suavemente el cuello. «Lo has hecho muy bien, soldado», le susurró. «Has devuelto la esperanza a más gente de la que jamás llegarás a conocer». Echo le acarició la mano con el hocico y movió la cola una vez antes de volver a quedarse quieto. Margaret observaba en silencio, con lágrimas brillando en los ojos. Cuando Ethan volvió a salir al frío, con los copos de nieve enredándose en su pelo, se detuvo en el porche. Las luces de la granja brillaban a sus espaldas y, en el interior, el débil sonido del suave zumbido de Echo se elevaba como una nana. Ethan se volvió hacia las montañas y murmuró al viento: «El pequeño soldado ha terminado su misión». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llevadas por la nieve. Habían pasado 3 años desde que el sargento Ethan Ward condujo por aquella carretera cubierta de nieve en Montana, dejando atrás la pequeña granja con el letrero de madera que decía «Campamento Echo». El tiempo había suavizado los bordes de aquel invierno y, en su lugar, una tranquila calidez había florecido en la granja Hale. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido, una cascada de ladridos melódicos que subían y bajaban como risas. Echo se había convertido en un magnífico pastor alemán, con un pelaje ahora de un intenso color negro y marrón, liso y fuerte. Sus ojos, que antes eran de cachorro, habían madurado hasta convertirse en 2 pozos de luz ámbar que reflejaban una sabiduría mucho más allá del instinto. Al amanecer, cuando Margaret Hale encendía la vieja radio de la cocina, la familiar voz del locutor local se colaba por la ventana abierta. «Buenos días, Montana». Y, como un reloj, Echo respondía desde el porche, con una alegre serie de ladridos descarados y suaves gruñidos que la hacían reír cada vez. «Tienes un timing perfecto, soldado», decía ella mientras se servía el café. Margaret, ahora con 71 años, había envejecido con delicadeza. Su cabello plateado había crecido, y a menudo lo llevaba recogido en una trenza suelta bajo su gorro de lana. Los años de trabajo en la granja la habían mantenido fuerte, aunque sus pasos se habían vuelto más lentos. Llevaba las mismas camisas de franela descoloridas que tanto le gustaban a su marido, con las mangas remangadas por encima de los codos.
Había una especie de serenidad en ella, una mujer que había aprendido a vivir con sus pérdidas, no contra ellas. A menudo decía que el silencio tras la muerte de su marido había sido insoportable hasta que Eco lo llenó con música. La propiedad de los Hale, aunque pequeña, había vuelto a cobrar vida. Los niños de la cercana ciudad de Bozeman solían visitarla los fines de semana, acompañados por sus padres. No venían a ver los cultivos, sino a conocer al perro marino que hablaba. Echo los adoraba a todos. Los saludaba con suaves empujones, ladridos y un ritmo suave. Y a veces imitaba las risas que oía, sonidos cortos y entrecortados que hacían que los niños gritaran de alegría. Un niño, Sammy Blake, se convirtió en un habitual. Tenía 10 años, era delgado como una caña. Tenía pecas esparcidas por la nariz y una mata de pelo rojo y rizado, y había perdido a su padre, un bombero, en acto de servicio. Había perdido a su padre, un bombero, en acto de servicio. Su madre, Lena Blake, una enfermera de ojos bondadosos y arrugas de preocupación profundamente marcadas alrededor de la boca, lo traía a menudo. Sammy había sido muy reservado antes de conocer a Eco, y solo hablaba en susurros. Pero el primer día que oyó al perro cantar al ritmo de su risa, algo en él se rompió. A partir de entonces, el niño no dejó de hablar. «Echo», decía Sammy, agachándose, «¿echas de menos a tu amigo Marine?» Echo inclinaba la cabeza, y luego emitía un zumbido grave que sonaba inquietantemente como un suspiro. «Sí», asentía Sammy, «yo también». Margaret solía observar estas interacciones desde el porche, con el corazón hinchado. Ella escribía actualizaciones en un pequeño cuaderno que llamaba el diario de Eco, donde registraba sus hábitos diarios, sus estados de ánimo y los nuevos sonidos. En una página se leía: «Cuando los niños ríen, él tararea. Cuando lloran, baja el tono, como una canción de cuna». Su colaboración con Camp Pendleton comenzó casi por accidente. Un año después de adoptar a Eco, recibió una llamada del capitán Nathan Cole, que ahora estaba destinado en una oficina de relaciones públicas en San Diego. Su voz tenía la misma autoridad tranquila, aunque el tiempo la había suavizado. «Srájale», dijo, «nos gustaría ayudarla a compartir la historia de Eco. No por la fama, solo por lo que representa. Esperanza, curación». Margaret aceptó. Con la ayuda de la Dra. Sarah Kim, que desde entonces se había convertido en la jefa de la División de Rehabilitación Animal del Cuerpo de Marines, comenzaron a producir vídeos educativos cortos. Grabados en la granja Hale, mostraban a Margaret narrando lecciones sobre empatía, lealtad y resiliencia, mientras Eco cantaba de fondo o jugaba suavemente con los niños visitantes. Jugaba suavemente con los niños que visitaban la granja. El primer vídeo se tituló «La bondad es su propio uniforme». Se hizo viral en cuestión de días, lo que provocó donaciones de espectadores de todo el país. Pronto, el pequeño proyecto de Margaret se convirtió en una serie, Las lecciones del campamento de Eco. Cada episodio destacaba actos de compasión entre veteranos y animales rescatados, entre niños y sus padres ancianos, entre extraños unidos por un dolor compartido. En 3 años, la iniciativa recaudó más de $200,000 para programas de apoyo a veteranos y rescate de fauna silvestre. Los fondos ayudaron a rehabilitar perros de servicio heridos, construyeron instalaciones terapéuticas para marines heridos y apoyaron la adopción de perros jubilados. Cada vez que Margaret recibía noticias de la base, sonreía y le susurraba a Eco: «Sigues sirviendo, soldado». Ethan también se mantuvo en contacto. Aunque había sido reasignado a tareas de entrenamiento en Arizona, llamaba cada pocos meses. La primera vez que escuchó a Eco cantar por teléfono, se rió, una risa profunda y genuina, que Sarah dijo más tarde que no había escuchado en años. «¿Todavía hablas, dijo Ethan por teléfono. Margaret se rió. «Hablo, canto y, de vez en cuando, me da órdenes». «Me suena», respondió Ethan. A veces, Ethan enviaba pequeños paquetes por correo, un collar nuevo bordado con el campamento de Eco, un parche del cuerpo de marines o fotos de la base. Una vez envió una grabación de la llamada de corneta matutina del pelotón. Cuando Margaret se la puso a Eco, el perro se animó, moviendo la cola y agitando las orejas en señal de reconocimiento. Luego comenzó a tararear, bajo y constante, como si saludara a su manera. Por la noche, cuando terminaban las tareas y la radio se callaba, Margaret se sentaba en el porche de madera con una manta sobre las rodillas. El campo se extendía bajo las estrellas de Montana, con el viento frío silbando suavemente entre los árboles. Echo siempre se tumbaba a sus pies,
con su cuerpo proporcionándole un calor constante contra el frío. A veces emitía un gruñido largo y suave que se desvanecía en lo que sonaba casi como una canción de cuna. A Margaret le gustaba imaginar que era su forma de decir: «Ahora estás a salvo». Una tarde a finales de otoño, recibió una llamada de Ethan. Su voz era ahora más grave, marcada por un orgullo tranquilo. «He visto el nuevo vídeo», dijo. «Lo has convertido en una leyenda». Margaret sonrió, observando a Echo perseguir una polilla cerca de la luz del porche. «Oh, no, sargento», dijo. «Él lo hizo por su cuenta. Yo solo le di un lugar para cantar». Hubo una pausa en la línea. Entonces Ethan dijo en voz baja: «Sabes, a veces creo que todavía lo oigo cuando camino por la base, como un eco de su ladrido». La voz de Margaret tembló ligeramente. Quizás sea porque algunos corazones nunca abandonan el lugar donde fueron amados. Hablaron hasta que las estrellas desaparecieron con el amanecer. Más tarde esa noche, cuando la nieve comenzó a caer de nuevo sobre la tranquila granja, Margaret se sentó a observar cómo la nieve se acumulaba sobre el letrero de madera que había fuera, el campamento de Echo. El perro descansaba con la cabeza sobre su pie, respirando lenta y uniformemente. Ella se inclinó y le acarició el pelaje con la mano. «Lo has hecho muy bien, chico», le susurró. «Has unido al mundo de una forma que nunca creí posible». La cola de Echo dio un golpe lento. Con los ojos entrecerrados, soltó un último gruñido bajo, suave, tierno y lleno de paz. El viento llevó el sonido a través de los campos, desvaneciéndose en la oscuridad. Y si se escuchaba con atención, casi parecía otra voz respondiendo, firme, cálida, familiar. La voz de Ethan traía recuerdos. Echo había terminado su misión. Margaret sonrió entre lágrimas. «Sí», susurró, «así es». Y en ese silencio, bajo las estrellas y la nieve, su corazón volvió a sentirse completo. La historia de Echo nos recuerda que la gracia a menudo llega en momentos cotidianos. Un ladrido al amanecer, una mano sobre un abrigo cálido, una viuda que abre la puerta. Cuando el amor se enfrenta a la pérdida con paciencia, ocurre algo parecido a un milagro silencioso. Creo que Dios obra así todos los días, empujándonos hacia la bondad y la conexión. No con truenos, sino con pequeñas invitaciones a estar presentes los unos para los otros. En la vida cotidiana, podemos practicar el mismo valor que compartieron Ethan, Margaret y Echo. Escucha antes de hablar. Elige la gentileza cuando el mundo se sienta ruidoso. Haz espacio para alguien que está de duelo. Ofrece una palabra, una comida, un paseo, una llamada. Confía en que Dios puede convertir los pequeños actos en sanación, de la misma manera que convirtió a un cachorro rescatado en una canción que reunió muchos corazones. Si esta historia te ha emocionado, compártela con un amigo que necesite esperanza. Comenta cuál es tu momento favorito para animar a otros. Suscríbete al canal para seguir más historias reales de amor, crecimiento y segundas oportunidades. Y si te sientes inspirado, escribe «Amén» en los comentarios como una sencilla oración de gratitud por los milagros silenciosos que Dios sigue escribiendo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga a ti y a tu hogar. Que consuele a los que sufren, fortalezca a los cansados, y nos enseñe a escuchar la suave música de la misericordia en los días cotidianos. Amén.